León Denis de la ciudad de Cali, a la Federación Espírita del Pacífico por esta amable invitación y hermosa oportunidad de estar con ustedes hoy aquí. Es una verdadera alegría, ¿no?, estar acompañándolos en nombre de la Federación Espírita de Bolívar. Nuestro tema central de hoy de estudio se titula Convivencia familiar, simpatías y antipatías dentro de nuestras familias. Vamos a revisarlo desde la óptica de la doctrina espírita. Es un tema muy de hoy, ¿no?, un tema muy actual, dadas las condiciones en que vivimos hoy de confinamiento obligatorio en el mundo, en nuestras ciudades, ¿no? Bien es sabido que esto de estar confinados nos obliga a una relación mucho más íntima, mayor dentro de la familia, manteniéndose y creciendo en muchas veces, en muchos de los casos, la armonía en el grupo. Pero o en otros casos se manifiestan animosidades que crecen, nuevas o antiguas, molestias, angustias, dificultades, problemáticas emocionales dentro de las familias. Y en estos momentos, cuando hay esas problemáticas, nos preguntamos, ¿no? La pregunta normal que surge es, bueno, ¿y por qué estoy en esta familia? ¿Por qué me acompañan estas personas? ¿Por qué tuve que venir a esta familia cuando hay problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué se dan estas animosidades que permanecen por mucho tiempo a veces, ¿no? O cuando se dan esas relaciones afectuosas que son por siempre, ¿por qué se dan? Es el tema de hoy. Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy y sin duda esta experiencia colectiva que estamos viviendo nosotros, lo que es esta emergencia sanitaria que vivimos, ha despertado y acrecentado en nosotros la solidaridad, la multiplicidad de ayudas materiales y morales a los más necesitados, la valoración de la vida. Muchos hogares se han fortalecido en sus relaciones de fraternidad y unidad. Muchas han sido las cosas buenas que ha traído el confinamiento, despertando virtudes de empatía, de fraternidad. Y esta, por ejemplo, esta ventana que vemos aquí en la figura, de esperanza, ¿no? La esperanza ha nacido en muchos de nosotros, a veces que dudamos, pero la fortaleza se mantiene. Es así entonces que han ocurrido en el mundo muchas cosas, como por ejemplo estas, satélites que muestran el espectacular descenso en las emisiones de dióxido de nitrógeno por el cierre de fábricas, del tráfico, ha mejorado el clima, ha depurado mucho el oxígeno, mucha nuestra forma de respirar más tranquilos y mejor, ¿no? También se ha dado que el teletrabajo que ha surgido como una herramienta que resurge fuerte para ser más útiles. Veamos cómo esta mujer trabaja en su casa con el niño en los brazos, tiene más tiempo con su hijo y hemos logrado conciliar, por ejemplo, en mi caso, la vida laboral con la vida familiar. Ha sido estupenda la experiencia, ¿no? Y así hemos tenido más tiempo con nuestras familias, tal y como nos muestra esta imagen, ¿no? Más tiempo para tener calidad de vida con la familia. Son cosas buenas que nos ha traído el confinamiento, pero también esta relación íntima ha continuado y ha generado comportamientos a veces negativos. A veces negativos, como por ejemplo, esto que sucede en Ciudad de México, cuando arrancó el Quédate en casa, hubo 115.614 llamadas al 911 en 30 días de haber arrancado el Quédate en casa para reportar incidentes de violencia familiar, de pareja, de violaciones, de acoso sexual, abuso. Este fenómeno de confinamiento sin duda ha hecho que las animosidades en las familias se despierten. Y para centrar más el tema, hay una investigación que se hizo a nivel nacional de una revista nacional y con la Vicepresidencia de la República, donde nos dice que de marzo a mayo, más de 4.300 mujeres fueron víctimas de la violencia intrafamiliar. Es decir, fueron 3 veces más que el mismo periodo reportado en el año 2019. Esas son cifras de lo reportado. Sabemos que las mujeres que callan o que guardan silencio por temor o por vergüenza son muchísimas más. Y esto no solamente ocurre aquí en América, también ocurre en Europa.
En Europa, donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director, el señor Hans Kluck, ha dicho que esas llamadas de violencia doméstica se han incrementado hasta en un 60%. ¿Sí? O sea, la pandemia ha hecho resurgir esas antipatías que no son bien manejadas por la ignorancia que existe en el mundo de lo que nos enseña la doctrina espírita, la ley de causa y efecto. Esta ley, si todos la supiéramos, el mundo sería distinto. Por ello, hoy es importante recordar que cada uno de nosotros, ustedes que me escuchan, tienen, y yo que estoy aquí, tenemos una razón de ser en el grupo familiar donde estamos. Que no estamos por casualidad, sino por causalidad. Estamos juntos por una causa y nuestro comportamiento despertará simpatías y despertará antipatías en el grupo donde pertenecemos. Y esas simpatías y antipatías se mantendrán en el tiempo. Y para entenderlo de mejor forma, pues nos toca forzosamente repasar lo enseñado por la doctrina espírita, nuestra amada doctrina, lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Indudablemente, para poder comparar todo esto, tenemos que recordar la parte filosófica de nuestra doctrina, adentrarnos en su parte científica para llegar a vivenciar y a conocer su enseñanza moral. Miren, entonces, el contexto del aprendizaje del día de hoy. Y eso nos dice la doctrina espírita. En nuestro libro base, nuestro libro fuente, que es el libro de los espíritus, donde nos enseña la doctrina espírita que somos espíritus inmortales. Esa es la gran ignorancia que existe a nivel mundial, donde muchos creen hoy día, muchos porcentajes de personas consideran que la vida se acaba con la muerte. Somos inmortales, nos enseña la doctrina espírita. Además de eso, estamos compuestos por espíritu, perispíritu y cuerpo físico. Y nuestro perispíritu se mantiene con el espíritu después que nuestro cuerpo físico se deteriora. Y estamos sometidos a la ley de la reencarnación como todo el universo. Hay leyes que nos rigen. Leyes que nos rigen, pero esa reencarnación no es casual. Existe una reencarnación, una planeación reencarnatoria en la que muchas veces nosotros somos partícipes, programadores de las experiencias de aprendizaje que hoy vivimos y con quienes vamos a vivirla. Y esa planeación reencarnatoria está unida a otra ley divina, a otra ley universal, que es la ley de causa y efecto. Es decir, nuestra reencarnación va sujeta a lo que nosotros hemos desarrollado en otras existencias. Y para poder llevar idóneamente esta existencia, Dios nos ha regalado el olvido del pasado, dejando en nuestro subconsciente profundo nuestras experiencias pasadas momentáneamente. Todo este proceso de reencarnar, de planear, de la ley de causa y efecto, del olvido del pasado, de nuestros procesos existenciales, conllevan a lo que la pregunta número 167 nos explica el libro de Espíritu. Nos dice, todo esto es para el mejoramiento progresivo de la humanidad. Pero ante alguien de pronto desprevenido, externo a este conocimiento, que lo escucha hoy por primera vez o pocas veces lo ha escuchado, se preguntará, bueno, ¿y por qué el olvido del pasado? ¿Por qué? Si olvido el pasado, ¿cómo voy a recuperar yo lo anterior? ¿O cómo voy a saber lo que me he equivocado y lo que no? Pues Dios lo hace por su sabiduría infinita para poder nosotros administrar nuestra vida presente. Y traemos con nosotros esos conocimientos. Pero la pregunta que pueden hacer ahora es, bueno, ¿y cómo es esa relación entre los espíritus? ¿Cómo se da en el mundo espiritual esa relación antes de nosotros nacer? Antes de venir al mundo. Y el libro de los espíritus nos trae una información importante al respecto en el subtítulo Relaciones de simpatías y antipatías entre los espíritus. Es decir, ya entre los espíritus existe una relación previa, ¿no? De simpatía o de antipatía. En la pregunta 291 nos dice,
al igual que entre los hombres, entre los espíritus existe la simpatía general por sus semejantes e igualmente existen afectos particulares. Es decir, ya nos está definiendo que en el mundo espiritual es igual que aquí, que entre los hombres. Hay simpatías y afectos. Igualmente, la pregunta 292 nos aclara que entre los espíritus impuros, como nosotros, existe también el odio. Siembran enemistades y divisiones entre los demás. O sea, igual que pasa aquí, ¿no? Cuánta división y cuánto odio no hemos nosotros conocido, especialmente en nuestro país. Y en la pregunta 297 nos dice, el afecto, o sea, esa simpatía, ese amor que hay entre dos seres que se han profesado en la tierra, continúa siempre en el mundo de los espíritus. Es decir, nosotros, al igual que ahora encarnados, en el mundo espiritual vamos a tener sentimientos de afecto, de división, de odio, de antipatía o de simpatías. Por eso cuando volvemos al mundo espiritual, al mundo encarnado, cuando regresamos nosotros a encarnaciones, encarnamos con nuestros afectos y nuestros desafectos, que bien pueden ser positivos para nuestro crecimiento o venimos con una deuda, con negativos para poder convertirlos en positivos. O sea, necesariamente nosotros regresamos al mundo corporal para resolver situaciones negativas o bien acrecentar esas simpatías con los seres que están a nuestro lado, con los que nos acompañan, ¿no? Por eso, ahora vamos a entender cuando Juan Ángeles, en el libro El despertar del espíritu, nos habla de la ley de afinidad. En el capítulo de relaciones familiares, nos dice que la familia es el laboratorio de vivencias más importante que necesita el ser humano en su proceso de evolución. Miren entonces el contexto de familia, qué tan relevante lo coloca y nos enseña Juan Ángeles al respecto, ¿no? Es el laboratorio. ¿Qué pasa en un laboratorio? Hay mezclas, hay divisiones, hay pruebas, hay test, ¿sí? Para llegar a un resultado, se buscan resultados óptimos de mejoramiento, de recomponer, de revisar, porque ese es el proceso humano de evolución. Estar en la familia, porque es allí donde necesitamos nosotros ir acrecentando nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Entonces, es aquí mismo en la familia donde se da la ruptura de los lazos de egoísmo y también se da el desarrollo de la solidaridad y la fraternidad. ¿Cómo se da esto? Díganme ustedes si no recuerdan haber compartido con sus hermanos, los que han tenido hermanos. Yo tuve 4 hermanos. Compartíamos un trozo de pan, compartíamos los zapatos, los regalos de Navidad nos los prestábamos. De una u otra forma, disculpen, nosotros vamos conociendo pequeños detalles de lo que no es el egoísmo dentro de la familia. Y así se desarrolla también la solidaridad y la fraternidad. Perdón. Dentro de la familia, con los hermanos, con los padres, ¿no? Es aquí en la familia donde se dan esas rupturas, pero también lamentablemente crecen sentimientos de inferioridad. Es allí donde nacen los sentimientos de afinidad y de rechazo. Es en la familia donde nosotros experimentamos los primeros sentimientos de amor o de rechazo de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Es una cuestión que va creciendo de familia en familia, ¿no? Por eso nosotros nacemos en las familias donde la divinidad ha escogido como apropiadas y necesarias para nuestro crecimiento. En el libro que es el Espiritismo, que es un libro donde se resumen los principios de la doctrina espírita, el maestro Allan Kardec lo hace. En la pregunta 122, él nos explica, los espíritus se unen por simpatía y el hecho de nacer en tal o cual familia no es de ninguna manera producto del azar, sino por la elección previa del espíritu. Miren lo que nos dice aquí el maestro Allan Kardec. Nosotros, previo al nacimiento, a nuestra encarnación, estamos escogiendo el lugar donde vamos a nacer y con quiénes vamos a nacer. Entonces, los espíritus nos unimos por simpatía
de acuerdo a este conocimiento. ¿Y qué pasa? En el grupo familiar, en el clan familiar, más acorde a nuestras necesidades, con la variedad de idioma, raza, cultura determinada por nuestras falencias, nuestras oportunidades y nuestras necesidades. En familias donde hay muchos recursos o donde hay muy pocos recursos, ponemos aquí en la fotografía una familia muy pobre, ¿no? Vemos otras muy numerosas, vemos otras diferentes razas, vemos otras de un solo hijo, son diferentes necesidades y venimos a ser aleccionados con la disponibilidad de recursos, aleccionadores para enseñarnos, ¿no? Y en medio de los conflictos a veces, esos conflictos que se viven en la familia, a veces son parte de las lecciones que tenemos que recibir, ¿sí? Que nos harán crecer, nos harán interpretar nuestra posición en esta existencia. Entonces, cada espíritu renace en el grupo de nuestros afectos. O en los no nacemos necesariamente donde habrá felicidad o donde todo el mundo será generoso con nosotros. No necesariamente allí. Vamos a nacer en el clan donde hay necesidad de depurarnos. ¿Para qué? Para prepararnos con otros grupos. Porque en la familia es el primer grupo que tenemos. Y luego pasaremos a otros grupos en otras existencias. Y vamos a ir nosotros acrecentando nuestra fraternidad, que es la ley de fraternidad universal que más tarde leeremos. Entonces nos dice el maestro Allan Kardec en este libro que es el espiritismo, que es un libro espectacular en el resumen de la doctrina. Nos dice, cuando serán malos padres o malos hijos, se trata de espíritus que no se han unido a la familia por motivos de simpatía, sino para servirse recíprocamente de prueba y a menudo como expiación de lo que han sido en una vida anterior. Miren este pequeño párrafo, toda la enseñanza que hay respecto a lo que vivimos en nuestras familias. Muchas veces no nos unimos por simpatía, no. Nos unimos como pruebas. Probar mi tolerancia, probar mi capacidad de ayuda, probar mi indulgencia con el otro o él conmigo, ¿no? O a menudo como expiación, porque estoy debiendo o me deben, de lo cual eso se desprende del conocimiento de vidas anteriores. Eso es precisamente se da cuando, por ejemplo, si un mal hijo está en la familia, es porque muy seguramente nosotros hemos sido un mal hijo en otras existencias. Y cuando a otra persona se le da, por ejemplo, un mal padre, es porque seguramente habrá sido un mal padre y lo están colocando como una expiación o podría ser como una prueba, ¿no? Entonces vean lo bonito de esta enseñanza, ¿no? Por eso es que nosotros nacemos bajo la ley de afinidad en familias donde seremos bien recibidos con ese abrazo, con esa emoción de llegar a una familia con amor, donde somos esperados, o en otras donde hay un rechazo porque no éramos bienvenidos o no éramos esperados en ese momento, ¿no? Entonces, nuestra mentora espiritual, Juana Ángeles, nos enseña que los animales, el grupo de animales, nos da una enseñanza magnífica, porque los animales jamás rechazan a su cría, ¿no? Por el contrario, tan pronto nace en ellos lo que traen por dentro, que es necesidad de protegerlos. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros los seres humanos, ¿no? A vivir entendiendo que quien viene por una necesidad evolutiva. Entonces, así, en el libro, en este libro de los espíritus, nosotros venimos a conocer las simpatías y antipatías terrenales. En la pregunta 388 nos dice, entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis, ¿sí? Lazos que nosotros no entendemos que existían. Esos lazos es la brújula o el magnetismo que más tarde comprenderemos. Son las simpatías y las antipatías. Actúa así una atracción, ¿no? En la pregunta 387 nos dice, dos espíritus que se corresponden se buscan naturalmente. Es decir, nosotros como espíritus tenemos correspondencia por el amor o el conocimiento que hemos tenido con varios espíritus en otras existencias. Y en la pregunta
386 nos explican que dos seres se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero no. Son circunstancias producto de las leyes, porque es el resultado de la atracción de dos espíritus. Y continúa enseñándonos la doctrina espírita, nos dice en la pregunta 389, hay espíritus antipáticos que se distinguen y se reconocen sin haberse siquiera ellos hablado. Nos pasa, ¿no? Hay veces que pasa, nosotros en un momento dado sentimos repulsión instintiva por alguien y es porque ya ha habido un proceso previo, ¿no?, de relación negativa entre nosotros. Y así pasa también en la pregunta 390, nos explica que la antipatía puede nacer de una falta de semejanza, no necesariamente de existencias pasadas, relación, sino porque hay una falta de semejanza en la manera de pensar, en la manera de actuar. Entonces, al elevarnos como espíritus, nos daremos cuenta que esto desaparece, pero de momento pueden manifestarse esas formas, esos sentimientos de rechazo en el mundo corpóreo. Entonces vemos cómo la afinidad, la atracción actúa como una brújula que nos orienta hacia dónde tenemos que encontrarnos o relacionarnos con las personas que necesitamos en nuestras vidas. Y así, la mentora Juana Ángeles, en el libro Jesús y el Evangelio, a la luz de la psicología profunda, nos enseña lo siguiente, ¿no? Nos esclarece aún más al respecto. Y nos dice, ¿están viendo ahí? Sí, y nos dice, la constitución de una familia no es el resultado de un accidente biológico, sino una programación que precede a la estructura física y moral. Física y social, perdón. Miren esta enseñanza. Ahí nos está diciendo Juana de Ángeles que nosotros como familia somos el resultado de una programación espiritual. No somos un accidente biológico, no. Esto, nuestra programación precede a nuestra conformación física, a nuestra conformación social. ¿Por qué? Porque las leyes naturales establecen códigos que se manifiestan automáticamente conforme a las circunstancias, obedeciendo a patrones dentro de las leyes que hacen que se terminen los hechos que tenemos que vivir en nuestras vidas. Ese vivir nuestro, de esos acontecimientos importantes en nuestras vidas, van encauzando nuestra evolución individual para así llegar a que haya una evolución de la sociedad. Entonces miren que nuestros padres no son seres fortuitos, no aparecieron sin ningún compromiso ni moral ni espiritual. Hay una razón de ser por la cual son nuestros padres. Ellos son los pilares de la institución doméstica, sobre los cuales se construyen los grupos. ¿Cuáles grupos? Los grupos de consanguinidad o los grupos de afectividad. ¿Cuáles son los de consanguinidad? Esa relación de sangre que nos hace obligadamente sentir aprecio por alguien, sentir amor por mi hermano, sentir cariño por mi madre porque es mi sangre, ¿no? Pero no solamente consanguínea, también se van elevando los grupos de afectividad. O sea, va elevándose el nivel de conocimiento y de relacionamiento entre nosotros, los encarnados. Y nos sigue enseñando en este mismo libro Juana Ángeles y nos dice, los hijos, a su vez, renacen a través de aquellos con los cuales tienen graves compromisos morales para el desarrollo espiritual de ambos, padres y descendientes. Miren esto, nosotros que tenemos compromisos morales por deudas del ayer, nacemos con esas personas con las cuales necesitamos tener correspondencia, porque si yo necesito saldar algo, ¿con quién tiene que ser? ¿A quién? ¿Con mi acreedor o con mi deudor? ¿Sí? Por eso padres y descendientes son los que vamos a mantener unas herencias en el código genético que van a propiciar los condicionamientos positivos o negativos en mis experiencias como ser encarnado en cada familia
Y de esa forma, yo como ser reencarnante, aquí vemos la figura del ser reencarnante que tiene lazo o compromiso con sus padres, y él viene a someterse a una reeducación interior, a una reparación de desmanes para conquistas, para mayores conquistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros padres son nuestros guías para educarnos y reeducarnos interiormente. O sea, equilibrarnos en las virtudes, en los valores. ¿Para qué? Porque ellos apenas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, noten desmanes, los reparen. Para prepararnos a nosotros y tener conquistas más relevantes en esta vida y en las que siguen. Entonces, miren entonces si eso pasa con los padres que son consanguíneos, cuánta, digamos, responsabilidad de nosotros con ellos cuando no son vinculados por la sangre, ¿sí? Cuando se trata de padres adoptivos, es mayor el respeto, ¿no? Es mayor el amor que tenemos que tener porque se han sacrificado por nosotros sin ser de nuestra sangre. Entonces, ahí vemos, nos dice enseñando en el libro Después de la tempestad, en el subtítulo Planeación familiar nos dice, los hijos no son realizaciones fortuitas, resultantes de circunstancias secundarias en la vida. Proceden de compromisos aceptados antes de la encarnación por futuros padres, de modo de edificar la familia que necesitan para la propia evolución. Repite una vez y otra vez, mostrando la congruencia de este conocimiento espiritual de la doctrina espírita, ¿no? No somos fortuitos en nuestras familias. Nosotros, nuestros padres, han aceptado el compromiso de que seamos sus hijos antes de la encarnación, ¿sí? ¿Pero para qué? Porque se requieren ambos, tanto padres como hijos, para su propia evolución. O sea, una correspondencia. Si somos rechazados, si no somos recibidos con agrado o no somos aceptados, miren lo que pasa, nos explica Juan Ángeles en este libro. Las leyes de la vida disponen de medios para hacer que aquellos rechazados vengan por otros procesos, tocando la puerta a sus deudores o acreedores en circunstancias quizá muy dolorosas. Si no los aceptamos hoy, vendrán mañana, pero vendrán porque tenemos que solucionar temas. O si no vienen por nuestra vía, vendrán por al lado, por atrás, o por otro lado, mis primos, mis hermanos, mis padrinos, mis ahijados, de alguna forma tendremos la relación que necesitamos tener para seguir creciendo con las personas, ¿no? Entonces llegamos así a nuestras familias, a la familia que nos necesita y que necesitamos, deseados o no deseados, eso no importa, ¿no? Lo hacemos ¿por qué? Por necesidad de los padres, de las madres y de los hijos. O sea, nosotros nacemos en una familia por necesidad. Necesidad de trabajar en nosotros. Necesidad de mejorar temas distintos, de crecer en valores, de crecer en virtudes o equivocarnos. Equivocarnos como nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Quienes hablan y quienes me escuchan, hemos tenido errores en la familia y tendremos que solucionarlos. Ojalá y ahora, encarnados. La idea es que sea ahora para que aprovechemos otras existencias en otros crecimientos, como nos indica nuestra mentora Juana de Ángeles. Por eso en la familia es donde nosotros vamos a entender lo básico y va creciendo en otras existencias de lo que es la amistad, la solidaridad, el deber cumplido de los padres o hijos y la hermandad. La amistad porque es natural querer a un hermano, ¿no? ¿Sí? Es natural. Pues pasa que no, pero es natural que lo queramos. O cuando le damos la mano a un hermano, ¿cuántas veces no nos hemos endeudado nosotros para que nuestro hermano salga de un problema? O cuántas veces hemos firmado una garantía que mañana de pronto nos arrepintamos, pero hemos dado la mano a nuestro hermano. Y el deber cumplido de padres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el hermoso caso ahora de que mi madre vive conmigo por ciertas circunstancias, vino a vivir antes del COVID y ahora con el COVID se quedó con nosotros y estamos felices con ella aquí, ¿sí?
Hemos podido experimentar una relación maravillosa atendiéndola, cuidándola, porque padece de diabetes y de hipertensión y el tema ya tiene 82 años, ya 83. Y la verdad es que con este conocimiento espírita uno entiende que ayudarlos a ellos en este periodo es un placer, no un deber. Es una necesidad para ellos y para nosotros que nos ayuda a crecer. Entonces los espíritus que encarnan en una misma familia y donde desarrollan estas amistades, esta hermandad, es lo que podemos nosotros entender ahora que es el nacimiento de las simpatías en las familias. ¿Sí? Esas simpatías es la brújula de la que hablábamos hace un segundo, ¿no? Y que crece a medida que sigamos nosotros cumpliendo y alimentando el trabajo del bien, la fraternidad, esa simpatía que persiste por siempre. Miren, los espíritus que nacen en una misma familia, sobre todo cuando son parientes cercanos, que decimos, oye, pero ellos, los primos que se quieren más que nunca es porque seguramente fueron hermanos que no llegaron a hacerlo y a través de los hermanos, de los tíos, llegan espíritus simpáticos a nosotros, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco de encarnación y siguen la vida espiritual. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de uno o dos, un gran amigo, ¿sí? Que estoy seguro que en otras vidas tuvo que ser hermano, padre, porque nuestra relación es muy unida, ¿no? Nos tenemos un amor, una amistad bastante fuerte, a pesar de que ya está desencarnado, ¿no? Entonces, esa es la simpatía. Nace en nosotros, pero a veces no nacen simpatías. A veces con nuestros errores, cuando recurrimos al aborto por ignorancia, o por miedo, o por vergüenza, cuando recurrimos al robo, al suicidio, al adulterio, a la traición, esas son las antipatías que se mantienen después de desencarnar. Si pasan en la familia, si pasan fuera de ella, van a crear espíritus antipáticos a nosotros o ellos antipáticos a nosotros. Por eso hoy tenemos que entender que debemos trabajar en esas antipatías. Mira, a eso venimos al mundo. Primero que todo, arreglar todos esos inconvenientes que hemos tenido. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo. Porque si no, podemos crecer en otros aspectos, pero esa antipatía hay que resolverla. Y volveremos de una u otra forma a encontrarnos para resolverla. Porque necesitamos erradicar de nuestra familia la antipatía y perseguir siempre la armonía familiar. Esas antipatías, ¿en qué se traducen? ¿Por qué tenemos que corregirlas? Porque se van a traducir en el mundo espiritual en deudas morales. Por ello vendremos otra vez con aquellos que requieren nuestra reparación. ¿Por qué? Porque somos deudores solidarios o acreedores solidarios. Y eso nos enseña el libro El Evangelio según el Espiritismo en el capítulo Ingratitud de los hijos. Cuando a veces sentimos que mi hijo me odia y nos dice, esto explica esos odios, esas repulsiones instintivas que se notan en algunos niños y que ningún hecho anterior pareciera justificar. En efecto, nada en esta existencia pudo provocar semejante antipatía o justificar el rechazo que se siente en algunos niños, algunos padres, ¿no? Miren, si hay problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas con nuestros hermanos, yo recomiendo leer esta parte del Evangelio varias veces, el capítulo 14, la ingratitud de los hijos y los lazos de familia, porque nos explica bien la procedencia de esos sentimientos negativos. Y nos sigue enseñando, este maravilloso libro nos dice, entre todas las pruebas, las más penosas son las que afectan el corazón. ¿Qué tal? Aquellas que afectan nuestro corazón son las que más pena nos traen, ¿no? O sea, un engaño, una traición, un ser no querido. Hay quienes soportan, y dice aquí igual el libro del Evangelio del Espiritismo, dice, hay quien soporta con coraje la miseria y las privaciones materiales, pero sucumbe bajo el peso de las amarguras domésticas, torturado por la ingratitud de los suyos. Díganme si no hay un dolor más grande que la ingratitud de un hijo o la de un padre, ¿sí? Cuando nos abandona. Y sentimos que el corazón se nos destroza, ¿no? No nos sentimos queridos. Porque podemos, como dice bien el Evangelio, oye, soportar la miseria, soportar privaciones materiales,
Pero no, las amarguras domésticas son, dice aquí el Evangelio, son las que afectan de mayor forma nuestro corazón. ¿Sí? Y revisemos un poco entonces lo que nos enseña la ciencia al respecto. Ya hemos visto lo que la doctrina nos trae como esa necesidad de estar juntos para aliviar temas de antipatía y para aumentar nuestra simpatía entre los que estamos encarnados, ¿no? Y la ciencia nos dice, y vamos a hablar de un psiquiatra muy conocido, que es el doctor Brian Weiss. Es famoso por su terapia de regresión, ¿no? De recordar vidas pasadas como fórmula de cura. Pero él nos narra en su libro Muchas vidas, muchos maestros, un libro excelente, creo que todos lo han leído, pero el que no se lo recomiendo. No es un libro espírita, por eso hablo de ciencia, como en este libro nos explica cómo su paciente y protagonista principal, que es Catherine, una paciente que él recibe, logró encontrar solución a sus temores y angustias a partir de recordar y trabajar en eventos de sus vidas pasadas, y en especial con relación a su padre. El doctor Weiss ha unido ciencia y espiritualidad en la psiquiatría, con esta técnica de la regresión que es muy similar al psicoanálisis, ¿no? Él valida la existencia de vidas pasadas y de cómo muchas personas encontraron en esta vida los hijos que tuvieron en una vida anterior. Lo dicen sus libros. Y esos hijos confirman las experiencias. Recordemos el libro La vida pasada de los niños, de la escritora Carol Bowman, también estadounidense, ¿no? Ella también habla al respecto, pero estamos hablando de Weiss y dice, él nos confirma que las vidas pasadas están ligadas en ocasiones por temas pendientes de resolver. Es en resumen lo que hemos planteado hasta ahora que nos trae el conocimiento espírita, ¿no? Tenemos temas por resolver y venimos a las familias para resolverlos. O tenemos afectos que incrementar y venimos a familias para incrementarlos. Entonces, vamos a mencionar brevemente otro aspecto de la ciencia que también nos expresa algo de lo que hemos expuesto, ¿no? Hay muchos libros que ha hecho el doctor Weiss, Los mensajes de los sabios, Muchos cuerpos, una misma alma, son muchos los libros, ¿no? Y en ellos todo ratifica lo que hemos dicho. Pero este señor, Rupert Sheldrake, él es un británico, es un doctor que es bioquímico, biólogo. Él es una persona un poco desconocida, pero a nivel científico es muy conocido. Imagínense que aquí en la portada del libro nos dice que Deepak Chopra, que es muy conocido por todos nosotros, dice que las contribuciones que hace el doctor Sheldrake algún día serán reconocidas en el nivel mismo que han sido reconocidas las de Newton y las de Darwin. O sea, el trabajo que está desarrollando para Deepak Chopra lo considera fundamental. Y miren lo que nos dice este señor. Él nos dice que una especie de memoria y tarea colectiva que comparten los seres da por sentada la interconexión a distancia entre los seres. Es decir, eso se llama, él lo denomina campos mórficos, ¿no? Porque son campos que dan como forma a los pensamientos. Y dice que hay una relación a distancia, aunque estén a distancia entre los seres. Y dice, todo lo que sucede en el futuro es un sistema autoorganizado que influirá lo que sucede en el presente. Es decir, lo que hagamos hoy va a influenciar en lo que seremos mañana o con quienes estaremos mañana. Él lo llama retrocausalidad. Hay una causa que nos une. Rupert Sheldrake. Eso es lo que la doctrina espírita entiende como la psicósfera de las familias, la psicósfera de la nación, la psicósfera del planeta, ¿no? Nuestras mentes están unidas de una u otra forma de acuerdo a nuestros actos o nuestros comportamientos. Hay una causa que nos une, lo que Sheldrake denomina la retrocausalidad. Entonces, todo esto a nivel científico que hemos visto viene a respaldar las explicaciones presentadas por la doctrina espírita respecto a la familia. Es un espacio, la familia, para reparaciones, donde estamos interconectados para nuestras propias necesidades. Nosotros estamos conectados por la necesidad que tenemos de evolución. Pero ¿qué pasa?
En alguna familia hay personas que sentimos que no son de la familia, ¿no? En el capítulo del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. En el numeral 19, la unión y el afecto que existen entre los parientes son un indicio de la simpatía anterior que nos aproximó. Es decir, nos recuerda aquí el Evangelio que ese afecto no es un afecto espontáneo que a veces nace por la simpatía, pero muchas veces está unido a una simpatía anterior que nos aproximó. Pero cuando se habla de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con los allegados, ¿qué decimos? Le decimos la oveja negra, ¿cierto? La oveja negra de la familia, no por el color, ¿no? Es por la forma de actuar, la forma de ser, que es tan diferente, tan no correspondiente, que esa persona, decimos, no es la familia. Y nos dice el Evangelio, no hay una verdad más grande de lo que se supone. Son espíritus antipáticos o extraños. O sea, no siempre venimos espíritus simpáticos. Pueden llegar espíritus antipáticos o extraños con un doble objetivo. El doble objetivo de servir de pruebas a unos y de medios de progreso a otros. Miren esto. Vienen a probarnos o vienen a ayudarnos a progresar esos espíritus que son distintos en la familia. Además, ellos que son distintos o malos, de pronto inferiores, mejoran. Mejoran con la relación con aquellos que tienen virtudes, que tienen valores distintos y se establece un mejoramiento progresivo, tanto de aquel que es distinto como de aquellos que le está sirviendo de pruebas. Hermoso ese mensaje, ¿no? Esa enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo se suavizan? ¿Cómo se hace? Suavizando los caracteres, las costumbres se depuran, las antipatías se disipan. Y miren que todo el contexto de lo que estamos hablando es, venimos o bien como ovejas negras o bien como simpáticos a disipar antipatías en los grupos familiares. Es el objetivo primordial. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahora? Que aquel que no es simpático, tenemos que entender por qué. Ayudar a que sea una persona más unida a nosotros y no separarlo como se establece, ¿no? Entonces, allí en el grupo familiar es donde nosotros depuramos las antipatías y se establece la fusión de las diferentes categorías de espíritus. Hay espíritus de un gran nivel que llegan con espíritus de un nivel inferior y se unen para así ellos suavizar caracteres, depurar costumbres. Es un gran trabajo, ¿no? Entonces, ¿nosotros dónde reencarnamos? Reencarnamos en el lugar geográfico apropiado para nuestro desarrollo moral e intelectual. Ese es nuestro espacio físico para saldar deudas. En cualquier parte del mundo donde necesitemos estar, ¿sí? Donde debemos cimentar virtudes, ampliar conocimientos. Por eso nacemos en X o en Y espacio, o en X o Y lugar. Entonces, nacemos en el círculo familiar que corresponde a nuestras deudas del ayer. Por eso es mayor, está en color rojo aquí, más grande, porque es el círculo que más corresponde a nuestro estado espiritual. ¿Sí? Pero también llegamos a un grupo laboral, a un grupo escolar y a un grupo social y a otros muchos grupos, ¿no? Porque son los grupos que nos van a orientar a cumplir nuestros deberes en el trabajo, en la sociedad, en nuestro aprendizaje. Así armamos diferentes grupos, ¿no? Que vamos nosotros desarrollando de existencia en existencia y en una misma existencia podemos tener muchos grupos de crecimiento donde van a acrecentarse nuestras simpatías, círculos de simpatías o círculos de antipatías. Nosotros, nuestra naturaleza es aumentar los de simpatías y eliminar los de antipatías. Venimos al mundo a eliminar las antipatías y crecemos nosotros para aumentar esos círculos de simpatías, vida tras vida, una y otra vez. Por eso hoy tenemos que entender ya ahora que nuestra necesidad es de limar asperezas con aquellos seres antipáticos a nosotros. Porque ha sido antipático o bien por ideas o bien por acontecimientos de otras vidas. Y tenemos que ir a consolidar solo las simpatías que se multiplicarán hasta el infinito
cumpliéndose así lo que ahora podemos entender cuando Jesús nos hablaba de la ley de fraternidad universal. ¿Sí? En su momento Jesús nos habló de ella, de qué era la fraternidad universal. Entonces, miren, todos estos grupos, y la mentora Juana Ángel nos dice que el grupo más fuerte de nosotros es el grupo familiar. Porque este círculo es diferente. Los lazos entre padres, madres y hermanos nunca se rompen, especialmente padres e hijos, ¿no? Nunca se rompen. Incluso cuando hay dificultades en relación a la encarnación actual, exige entonces un traslado de esos problemas en otras oportunidades, en el futuro reencarnacionista. La unión se repite hasta que la adquisición del equilibrio afectivo se dé. Entonces miren esa enseñanza que nos trae la doctrina espírita. Vamos a seguir reencarnando con aquellos con los cuales tenemos debilidades de empatía para reforzarlas. Necesitamos solucionar problemáticas unos con otros para poder naciendo en grupos. ¿Para qué nacemos en estas familias? Para poder después mejorar nuestra relación y nacer en otras familias e ir acrecentando así poco a poco nuestra fraternidad, que es la ley fraternidad universal. ¿Se entiende, no? Es una forma básica, pero puede entenderse de esa forma. Y es así como entonces podemos hoy entender cómo Jesús, en su momento, cuando en pleno ministerio, sabiendo que su madre y sus hermanos lo buscaban con ansiedad, y le dijeron, Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él, de forma sorpresiva, interrogó al grupo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerdan? Que parecía como, uno lo veía como, esa reacción de Jesús, ¿por qué? Y él mismo completó la enseñanza, respondió la pregunta, diciendo, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Cumpliendo así la enseñanza de la ley de fraternidad universal. Todos los círculos que vimos hace un instante, los círculos de afectos, de encarnación y encarnación, nos harán llegar a lo planteado por Jesús. Todos los seres seremos hermanos, hermanas, padres, madres, cumpliendo la ley de Dios. Por eso él decía, todos somos hermanos. Todos son mi madre, todos son mi padre. Cumpliendo la enseñanza de la ley de fraternidad universal. Su amor de familia se ampliaba aquí, en esta enseñanza. Aprovechaba cualquier instante para dar una enseñanza para nosotros, ¿no? Él había venido para eso, rompiendo las cadenas del grupo restringido a los 10, 20 o 30 de la familia, ¿no? Esas cadenas hay que romperlas, porque él estuvo enseñando que la condición de todos nosotros es la de hijos de Dios. Y somos una única familia, todos hijos de Dios. Bonito, ¿no? Me alegra entenderlo así, verlo de esta forma, porque así vendremos todos. Todos vendremos. Así retornamos al mundo de encarnados. El único vehículo que existe para llegar a la tierra son nuestras amadas madres. Y disculpen que le llamemos vehículos, pero es así. Es nuestro único vehículo de aterrizaje, es nuestra madre. Por eso tenemos que agradecerle que nos hayan traído, que no nos hayan abortado. Ahora con estas enseñanzas comprendemos mejor la afirmación de Jesús cuando nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comenzar a amarlos, a entenderlos, a ser indulgentes con ellos, a ser bondadosos, a perdonar? ¿Por qué la caridad con ellos? Porque la simpatía que tenemos que incrementar es para que no volvamos en relaciones de sufrimiento. Tenemos que eliminar esas antipatías ahora, amando a nuestros enemigos. Solo el amor que nosotros aprendemos en la familia, que aprendemos a través de nuestra madre, puede romper ese círculo vicioso de odio y ayudarnos a saldar viejas deudas. Y la única manera es conviviendo con nuestros enemigos. Pues, entre comillas, enemigos, no conviviendo con ellos, con los que nos deben o los que les debemos. Así podremos cultivar nosotros la armonía para con todos y sustituir el odio por amor y pasar a unirnos nosotros fraternalmente.
Ese es el mensaje de hoy. Hoy, si nos unimos fraternalmente, entenderemos y practicamos lo enseñado por Jesús. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Cuándo seremos realmente hijos de Dios? Cuando nos sintamos nosotros hermanos de todos. Cuando la simpatía reine en nuestras relaciones. Cuando dejemos atrás nuestras antipatías. Eso viene enseñando Jesús cuando nos decía, amad a vuestros enemigos. Esos enemigos son nuestros antipáticos. Y a esos que amamos son nuestros simpáticos. Hoy la doctrina nos trae el mensaje real de que nuestra inmortalidad debemos hacer desde ahora provechosa, útil, dándole a todos lo mejor que tengamos, actuando siempre dentro de las leyes del bien, siendo personas amables, siendo personas que perdonen, siendo personas que dejen atrás resentimientos. Hoy la doctrina espírita nos entrega esta verdad: amarnos los unos a los otros. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Buenas tardes. Cualquier pregunta, quedamos a sus órdenes. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Orlando Valencia. Sí, Orlando, ¿qué tal? Buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, nos quedan todavía 7 minuticos para que hagamos las preguntas con Axel. Bueno, de pronto quedó todo muy claro. Dime. Cuenta, di. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, María Elena. Tengo una preguntita, Axel. Pues usted nos acaba de explicar que venimos en las familias para saldar deudas, por simpatías o antipatías. Pero ¿qué sucede cuando yo vengo en una familia para saldar deudas con un hermano, por ejemplo, y la única interesada en saldar la deuda soy yo? Hago lo posible por hacer las paces, la otra persona no hace nada, mejor dicho, antes todo lo contrario, más rechazo y rechazo. ¿Qué sucede allí si yo estoy haciendo todo lo posible por solucionar la situación? Sí, interesante Axel, pregunta. Axel, perdón. Hay una pregunta en el chat que se parece mucho a la que está haciendo María Elena. Que nos están preguntando que por qué existe la antipatía entre los hermanos. Entonces yo creo que se une con la pregunta de María Elena. Sí, maravilloso, maravilloso porque es importante resaltar esto, ¿no? A ver, antipatía existe, ya sabemos que puede ser por deudas anteriores o porque simplemente nuestras ideas no coordinan. ¿Qué pasa? El trabajo debe ser nuestro. Recuerden siempre que la doctrina espírita nos enseña a nosotros que el mal que me hace no me hace mal, sino el mal que yo hago, ¿sí? Y yo responderé por aquel bien que no hice y del mal que se causó por el bien que dejé de hacer. Es decir, me toca trabajar a mí. El trabajo debe ser nuestro. Si no hay correspondencia, pues no hay. Pero nosotros tenemos que seguir intentándolo y dejar el trabajo hecho. Ahora, si me afecta física o moralmente o psíquicamente, debo alejarme, ¿sí? Porque pues no voy a afectar. Nadie nos obliga a estar con quien no tenemos que estar o con quien no quiere estar con nosotros. Pero si hay posibilidad de una reconciliación, siempre tener las puertas abiertas. Nosotros dejar planteada siempre la posibilidad de un arreglo, de una unión familiar, y ni siquiera con nuestros familiares, con cualquier persona, siempre dejar abierta la puerta como espíritas, nosotros, una invitación a la solidaridad, al entendimiento, a la comprensión. Nuestra actuación es la que vale. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo que valora el mundo espiritual? ¿Qué es lo que valora Dios en nosotros? Nuestra intención. Porque no es simplemente aparentar que quiero solucionar el problema. No es dejar escrito en un chat o enviar como pasa hoy, ¿no? Por email, un email de disculpas. No. ¿Qué intención hay detrás de lo que estoy haciendo? Entonces, la intencionalidad
es lo que lleva mi espíritu, es lo que entrego con mi sentimiento. Entonces, en estos momentos lo importante es entender que lo que yo aporte con sinceridad, con la intención real de recuperar, seguro tendrá efectos, porque debo acompañarlo con oración, ¿no? Envolver en oración a aquel ser de manera permanente para que los espíritus amigos, mi espíritu guía, me ayude a que haya una conciliación y abrir el canal de comunicación. Yo lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia a nivel laboral. Había una persona con la que teníamos una rivalidad permanente y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué esta rivalidad? ¿Sí? Y comenzamos eso, el proceso de oración, de trabajo, y nos hemos convertido en unos grandes aliados a nivel laboral, ¿sí? Nos convertimos. Y yo no digo que fue esto, ¿no? Sino que mi disposición seguramente abrió canales donde hubo oportunidades. Y si nosotros abrimos nuestra disposición, Dios nos da la oportunidad de la reconciliación, con seguridad. Muchas gracias. Así es y de verdad que ha sido hermosísima.